Bueno, y nos hemos preguntado si son portadoras de COVID nuestras mascotas, si se pueden contagiar, si somos nosotros portadores, cómo les afecta. Preguntas que trata de resolver un estudio en el que participa el Centro de Atención de Animales de Pamplona. Le preparan para saber si es positivo en COVID. A este también. Lo que estamos haciendo es coger muestras a perros y gatos de personas que han sido positivas a esta enfermedad, que han estado en un contacto muy estrecho con las mascotas y que podemos sospechar que parte de esas partículas víricas puedan estar también en los animales. Se quiere conocer si el virus les afecta y por extensión a sus dueños. Se recogen muestras de suero, sangre o pelos, también partículas de la nariz y de la garganta de forma similar a los humanos que se hace en una prueba PCR. Las mascotas han estado en contacto con pacientes COVID, pero también hay algunas que se desconoce su procedencia. Las muestras que tomamos a los animales se envían en unos recipientes que se llaman orcas, que son unos recipientes especiales, y vienen a hacer la recogida en menos de 24 horas. El estudio va a permitir además la creación de una sueroteca, un banco de suero de las enfermedades para gatos. La investigación, impulsada por el Instituto Carlos III, cuenta con la participación de la Universidad Complutense y el Centro de Atención de Animales de Pamplona, que ofrece información sobre mascotas y coronavirus.